feliz actualmente? Sí. ¿Ya estaba preparado para ser exalcalde? Sí. Y en todo caso, como es a la fuerza ahorca, no te lo tomas bien o es un absurdo. Yo creo que hay que saber cerrar bien las puertas y cuando cierras una puerta, pues se te abre otra enseguida. Pero a la fuerza no, usted fue una decisión personal. Sí, evidentemente después de 18 años la decisión era personal de dejarlo. Creo que era la correcta. Quizás hubiera sido más correcto haberlo hecho antes, pero no lo sé, las cosas se hicieron de esta manera. Antes de salir del ayuntamiento, ¿se hizo la foto con el nieto? Justo, tengo que comunicarte una cosa gravísima, es que ya tengo 4. ¿Y no se los llevó los 4 allí? Sí, los coloqué en la mesa del despacho y les hice fotografías, sí, los 4. ¿Y qué se siente al acostarse con una abuela? Pues no sé, yo diría que Julia es la abuela y digamos que la directora de toda la familia, ¿no? Tenemos la suerte de tener una abuela que nos lleva a todos, ¿no? Es una cosa muy especial en casa, ella es la que ha mandado siempre. ¿Con Julia podemos decir que lo malo ya ha pasado? Sí. Está feliz. Sí. ¿Cuántas personas le han dicho, señor Nadal, vuelva? Más de las que yo quisiera oír, pero la gente tiene buen recuerdo y veo personas que me paran por la calle y me dicen cosas estas que te alegran los oídos y que te alegran el día, pero hay que ser responsable en estas cosas y saber que mirar atrás es uno de los errores más importantes que hay. Puedes analizar lo que has hecho, pero indiscutiblemente los ayuntamientos necesitan gente joven y renovarlos permanentemente. Por lo tanto, te pueden alegrar los oídos, te pueden poner una sonrisa en los labios, pero has de tener la cabeza fría como para saber que hay cosas que no se pueden volver a hacer. ¿Usted se siente orgulloso de la faena, del trabajo que hizo por Tarragona? Sí, fundamentalmente sí. Evidentemente hay sinsabores, hay errores, hay momentos malos, quizás hay momentos en que no eres lo suficientemente franco con las personas que están contigo, pero así analizándolo en su conjunto me apruebo, que ya es mucho. ¿Y se arrepiente de muchas cosas? De bastantes. La gente que no se arrepiente de nada es demasiado orgullosa. Me arrepiento de muchas cosas. Ojalá no hubiera hecho algunas cosas que hice, pero tampoco digamos que las que hice mal, lo que sí puedo decir es que no las hice expresamente. ¿Hay de alguna de la que esté especialmente orgulloso? Es que si te contesto de lo que estoy orgulloso me preguntarás a continuación de lo que no estoy, y como no tengo ganas de decirte... Palabra que no. ¿Palabra que no? No. Gracias. De convertir a Tarragona en una capital reconocida y que fuera una ciudad patrimonio de la humanidad. Ahora hemos quedado que no me preguntarás lo otro, ¿eh? Aquí estaba apuntado, yo lo veo al revés. ¿Y hay alguna obra que le hubiera gustado ver acabada que no pudo verlo? Sí, la fachada marítima de Tarragona, sí. Lo que pasa es que hemos tenido siempre mala suerte en este tema y se ha cogido todo a contrapié. Cuando estaba más o menos diseñada una fachada marítima, el cambio de gobierno municipal pospuso el tema con otra variante, y cuando tú vas a Madrid y le dices me quiero pensar las cosas, es el primer paso para que ellos cojan el dinero y no te lo den. Entonces lo que es muy importante es tener el proyecto, ir a Madrid, decir exactamente cómo lo quieres y no cambiarlo, porque si lo cambias, insisto, rápidamente los presupuestos y las cantidades reservadas para determinadas cosas cambian de ubicación. ¿Usted cree que Tarragona se girará al mar? ¿Se pondrá de cara al mar algún día? Tarragona está en el mar, pero lo que ocurre muchas veces justo es que no le damos a los trenes el valor que han tenido históricamente. Es decir, un tren ha sido un elemento revolucionario en cuanto a la economía, en cuanto al transporte de viajeros y en cuanto incluso a la comunicación interregional o, si quieres, entre pueblos. Pero también en Cataluña los trenes han hecho una cosa que es espectacularmente muy importante, que es que al haber algunos trenes que están muy próximos al mar, digamos el de Tarragona, como también puedes ubicar otros en Torredembarra o Altafulla o más hacia abajo, hacia la Ampolla o la Ametlla, en fin, incluso en Barcelona, este espacio esta zona por la que pasa el tren no se ha conquistado por el urbanismo, y cuando vaya desapareciendo el tren van a nacer o irán naciendo a lo largo del tiempo unos espacios realmente preciosos. Por tanto, el tren, en el fondo, si bien ha sido una barrera de las poblaciones con el mar, también hoy podemos decir que
por donde pasa el tren nacerá un espacio verde Ha importantísimo. preservado un terreno, Claro. es verdad. Pues yo no lo había pensado eso. Es Pues que- es verdad. Ahí hay una buena autopista y ahora se podrá hacer muchas Se cosas. podrá hacer muchas cosas. Está Por bien. tanto, han colaborado en mucho y han impedido al hombre que haga más tonterías de las que hacemos habitualmente. ¿Usted sigue enamorado del mar? Sí, ¿Continúa teniendo su barquito? ¿Navega? sí, bastante. Eh, Bueno, tú has estado. Yo he estado con usted en el barco, por eso lo sé. Además, un barco muy marinero y muy bonito. ¿Ha vuelto al ayuntamiento la otra vez o no ha vuelto más por Sí, ahí? he vuelto un par de veces y algunas veces voy por trabajo. Lo que no quiero es tener miedo a volver a entrar en el ayuntamiento. He entrado por trabajo profesional para ver algunas cosas y he vuelto. Y bueno, tengo la suerte de que me consideran bien la gente y también tengo la suerte que, oye, estoy orgullosísimo de otra cosa, que ya formo parte de los cuadros pintados al óleo que colocan en los ayuntamientos a los exalcaldes. Ya estoy allá con mala cara, pero bueno, estoy allá. Bueno, la cara que ponía algunas veces cuando se cabreaba y la han pillado. No, aquello. cuando me pedían dinero. O cuando- ¿Y sigue usted el día a día de la política? Sí, sí, porque uno no puede matar del todo el animal que tiene dentro, ¿no? Esto es... Algunas veces hemos comentado historias de periodistas, ¿no? que han querido de una manera u otra dejar la radio, dejar la televisión, pero no pueden evitarlo, ¿no? Y la sigues al día y más o menos dices, yo no lo hubiera hecho así, o lo hubiera hecho de otra manera, o realmente lo están haciendo bien. Bueno, ¿y usted a qué se dedica actualmente? Abogado. Ya lo era antes. O sea, ahora se dedica a hacer dinero, a ganar billetes. Bueno, ¿que hay algo de malo? No, no, al contrario, al contrario. Eso un día me lo dijo don Miquel Roca hablando con él. Digo, ¿y ahora qué se dedica? Dice, ahora a ganar dinero. Bueno, es que Miquel Roca tiene mucha más personalidad que yo y puede decirlo. Yo tengo que hacerlo en un segundo plano. Yo Bueno. he llevado muchos años la maleta Miquel Roca en Madrid y no quiero. Pero fue feliz la época que estuvo en Madrid también. de diputado. Sí. Yo estuve muchos años con Miquel Roca en Madrid y nos lo pasamos... Bueno, yo me lo pasé muy bien. Él era un hombre muy considerado en Madrid, era muy considerado, era muy apreciado. Yo creo que estaba muy valorado por Felipe González. De hecho, la amistad de ellos dos continuó y yo le llevaba la maleta para arriba y para abajo en algunas ocasiones y aprendí mucho, políticamente hablando y también como abogado, porque sus respuestas jurídicas en determinados temas siempre han tenido valor. ¿A usted que el gobierno aplace a 2 años más la jubilación y tal no le preocupa? No ve todavía a Joan Miquel Nadal jubilado. No, lo que es evidente es que el retraso de la jubilación... España ha tenido un problema que ha sido esconder durante bastante tiempo la realidad económica del país. Es decir, el decir que vamos mal económicamente es antipatriótico, las palabras aquellas, han hecho que escondamos las cosas durante mucho tiempo. Pero es inevitable la jubilación a los 70 años, en un plazo próximo, y es inevitable muchas cosas de este tipo. Entonces, yo tengo 60 años ahora, quiero decir que pues, no me veo jubilado a los 65, me veo jubilado a los 67, 70 años. Pero esto es inevitable, ¿eh? ¿Y qué le parece o cuál es su opinión de que el Partido Popular en Tarragona le haya cogido como ejemplo donde mirarse? Es de agradecer. Hombre, no me han hecho daño. Si me hubieran dicho así, poniéndome cuernos, no, lo haremos mejor, no, me han tratado bien, se lo agradezco. ¿Considera que Tarragona está bien orientada? Es que, verás, justo, yo no quisiera en el fondo hacer comentarios sobre Tarragona porque quisiera ser respetuoso con los que hay ahora. ¿Está en buenas manos? Está... Bueno, apriete el botón, diga pip. No es que esté en buenas manos, quizás yo lo haría diferente, pero hay que ser respetuoso con los que hacen y por tanto, siempre que el gobierno sea democrático y nazca de la voluntad popular, está en buenas manos. Esto es inevitable, es decir, cuando la gente, que es más inteligente de lo que nos imaginamos, le da a una persona la responsabilidad de la administración del poder municipal, está en buenas manos porque se lo ha dado la gente. Otra cosa es que lo cambien porque no sea tan bueno o porque no lo haga tan bien, pero en principio hay que respetar democráticamente el resultado de las urnas y entonces es la gente que han escogido. ¿Se han cometido injusticias con usted? No. ¿Convergencia y Unión le agradeció la faena hecha? Es que no tienen ninguna obligación de agradecérmelo. Justo no hemos venido al mundo para que nos agradezcan las cosas, ni hemos venido a trabajar, a disfrutar
y no a que nos agradezcan las cosas, a que nos llenen los oídos de buenas palabras. Convergencia no tiene nada que agradecerme a mí, antes al contrario, muy al contrario. A mí Convergencia Democrática de Cataluña me ha permitido estar unos años en Madrid aprendiendo mucho, me ha permitido estar en Barcelona en el Parlamento de Cataluña y me ha ayudado a ser alcalde de mi ciudad durante 18 años. Por tanto, mi agradecimiento será eterno y esto lo tengo muy claro. Y ellos no tienen que agradecerme nada y esto quede claro, es decir, así de simple. ¿Por qué entró en política? Porque en mi casa había política y porque yo entré en la universidad en el año 1967, con 17 años, y estudiando Derecho, y viví todo lo que fue aquella época tan importante de aquellas circunstancias de los Soler Barberá, de los Soletura, de Pujol, de toda aquella gente del Guti, de toda aquella gente que más o menos movían lo que eran los intereses democráticos de una población como Cataluña o como España. Y así fue, y así me quedé. Bueno, ¿para ir entre Barcelona y Tarragona utiliza el AVE? No, me gusta conducir. ¿Le gusta conducir? ¿O está mal situada la estación del AVE y le cuesta menos? Yo lo he explicado un montón de veces, pero te lo voy a explicar otra vez. Mira, Reus. Esto de lo que nos va a hablar son los errores históricos de Tarragona. El aeropuerto de Reus, para que no se enfaden. Si tú vienes de Zaragoza, no puedes entrar, porque tienes la industria química, tienes el aeropuerto y las dos ciudades no pasas. Tanto el AVE no le queda más remedio que hacer un arco de ballesta lo más próximo posible a Reus y a Tarragona, pero el AVE no puede pasar por debajo del aeropuerto ni puede pasar por debajo de la industria química. El error justo es que el AVE, en lugar de venir de Sevilla a Madrid, el AVE tenía que haber venido de Cádiz por el Mediterráneo, digamos Alicante-Valencia, Castellón-Tarragona, Barcelona, etcétera, y llegar hasta Dinamarca, hasta Copenhague, para hacer un auténtico traslado. Entonces hubiera pasado por las dos ciudades, digamos por el ámbito sur del aeropuerto y de la industria química. El AVE de Madrid a Sevilla es una genialidad, no deja de ser una genialidad de Felipe González. El AVE de Madrid a Zaragoza no deja de ser una tontería porque Zaragoza no tiene la consistencia y el volumen económico de un Valencia, un Alicante o un Barcelona. Por tanto, puestos a hacer las cosas mal, admitamos un AVE desde Sevilla a Madrid, pero a continuación el AVE tenía que haber sido el que iba a Alicante, Valencia, Tarragona y Barcelona. Lo de Zaragoza no tenía otro sentido. En este aspecto el ministro Borrell fue bastante incompetente. Y le da pena de cómo está el tema. Errores históricos que se cometieron. En su época como diputado de España, usted, como buen catalán, pudo ver la demora opuesta. ¿Cómo nos ven los demás? Usted esto bien sabe de la demora opuesta. Sí. ¿Cómo nos ven los demás? ¿Cómo nos ven en Madrid? En Madrid, en aquella época, nos veían como inteligentes, como trabajadores, admirables en cierto sentido, muy respetuosos con lo que era el grupo catalán en Madrid, muy respetuosos con Miquel Roca, y ahora nos ven desde Madrid a los catalanes como algo tontos, decapitados, digamos, sobre nuestros sentidos, y hemos perdido muchos puntos, muchos espacios y sobre todo hemos perdido mucho poder. Anda que ha dicho poco en mucho rato. Bueno, quiero decir que no es lo mismo, hemos perdido prestigio. Es decir, todo el prestigio que ha ganado el Barça, por entendernos, lo ha perdido Cataluña desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista afectivo. Los últimos años de Cataluña, como consecuencia de un tripartito que no por legítimo, absolutamente legítimo, pero las tensiones internas han creado una desafección importante y en Madrid no se nos ha valorado como se nos valoraba antes. ¿De quién es culpa? Cuando te dejan de valorar, la culpa es tuya, no del otro. Es decir, cuando te valoran
cuando te valoran es porque tú eres bueno y cuando te dejan de valorar es porque tú eres malo. Por lo tanto, nosotros hemos hecho un ciclo en el que éramos buenos, en determinados momentos muy buenos, y ahora en Madrid lo justo, como tú, lo justo. Pero lo justo no de justo, sino de justito. Lo que pasa es que tenemos unos políticos, bueno, siempre dicen que tenemos lo que nos merecemos, pero la verdad es que hay poco, pero dice lo que hay es malo, pero lo que puede venir tampoco es mejor. O sea, que aquel que no se conforma también es porque no quiere, ¿verdad? Mira, hay dos hechos históricos en la vida política que se tienen que valorar. ¿Por qué Jesús Gil conquista, ¿cómo se llama? Marbella. Porque el anterior debía ser muy malo. Es evidente. Cuando la gente cambia de un criterio y se va a una persona que la ves venir y dices, a pesar de todo me voy a ¿cómo debía ser el anterior, ¿no? Tu criterio es el Berlusconi, el presidente Berlusconi. Es decir, para que la gente admita al Berlusconi, y a pesar de lo que podamos decir aquí en los medios de comunicación, en Italia el nivel de reconocimiento es altísimo, imagínate la historia de lo que debía haber antes, ¿no? Bueno, pues esto es la crisis de la política, y claro, la crisis de la política viene forzada por la crisis de las personas. No deja de ser una campana de Gauss, esperemos tiempos mejores. Perdona, en Cataluña vamos mejor ahora, ¿eh? ¿Estamos mejor ahora? Sí. Bueno, es porque hoy nos dicen una cosa y mañana la contraria, que también... Es que los periodistas son muy complicados preguntando. Me llamó la atención una cosa. Cuando usted se despidió como alcalde de Tarragona, le quería preguntar porque dice, perdono pero no olvido. ¿A quién se refería? ¿O a qué se refería? Una parte de... Si usted no es rencoroso. No, está perdonado, pero no olvidado, no tengo por qué, no tengo ningún sentido. Además, es decir, hubo un momento que para conseguir que echarme del ayuntamiento iniciaron unos procedimientos penales contra mí diciendo que había cometido actos o acciones ilegítimas. Bueno, al final el juzgado se archivaron los asuntos, no hubo exactamente nada, estoy aquí, no hay nada, ni hubo nada, ni hay nada, ni existió nada. Pero el infundio y la calumnia se tienen que perdonar, pero no se tienen que olvidar. Lo digo porque tú puedes perdonar perfectamente a otra persona, pero no necesariamente te tienes que sentar en la misma mesa. Es decir, digamos que somos un poco católicos, ¿no? Y Dios nos dice que perdonemos, sí, pero no dice a continuación y te sentarás a comer y a vivir con Él, no. ¿Cómo vive usted la Semana Santa en Tarragona? Es espectacular. Es espectacular, es muy bonita la Semana Santa en Tarragona. Es de las mejores, es la mejor Semana Santa de Cataluña, con diferencia. Es una exhibición de una procesión que, a diferencia de las andaluzas, tiene el corte largo, para entendernos, es continuada y es excepcional. La lástima es este dichoso cambio de la hora, que hace que se salga a una hora determinada para no acabar muy tarde, y el principio de la procesión es con luz de día. Pero francamente bonita, francamente espectacular, y créeme, justo, vale la pena. ¿Cómo acabó al final el tema del Fortí de la Reina? Mal. ¿Allí usted se da por perdedor? Mientras yo era alcalde, no se derribó el Fortí de la Reina, porque consiguieron los servicios jurídicos del ayuntamiento durante bastante tiempo retrasar el proceso, intentando que se reconociera la razón del ayuntamiento, cosa que no se obtuvo, y al final en el nuevo consistorio tuvo que asumir el derribo de la parte estructural del Fortí de la Reina. Era una licencia otorgada por el anterior alcalde, aguanté 18 años y realmente me saltó por encima, muy a pesar. Allí ha perdido la ciudad, porque sí que es evidente que la sentencia hay que respetarla, porque la sentencia dice con claridad que la licencia está dada en un sitio que era una zona verde y que no se podía dar, pero con el ejemplo de la sentencia había suficiente. Y entonces hubiera sido más oportuno intentar subsanar el error, porque tirarlo era innecesario. Pero bueno, la justicia no tiene vista y tiene que trabajar así, y hay que reconocer lo que ella hace.
¿Se ha vuelto a ver con la señora Elías? No. No. Tienes memoria, puñetero. ¿Cómo te acuerdas de todas estas cosas? Porque aquello fue una cosa que le trajo muy de cabeza. Bastante, sí, sí. No, la fui a ver una vez y no la he vuelto a ver más. No. ¿Cómo se lleva con el alcalde de la Pobla de Mafumet? No, muy bien. ¿Siguen siendo amigos? No hemos dejado de serlo nunca. Él es diputado en Barcelona. Es un gran alcalde, ¿Se volverá a presentar las próximas elecciones? Sí, además ganará al Joan, hombre. ¿Usted le ayudará a hacer campaña o no? No lo necesita. Pero siempre, si le ha hecho hasta los papeles, le ha hecho todos los deberes. ¿Por qué lo dices esto? Porque es verdad. No, lo que pasa es que Joan Sardá es una excelente persona, un gran amigo y además uno de aquellos amigos con los que puedes confiar y que siempre llevas en el corazón y que sabes que cuando tienes un momento puedes echar mano de él y él también sabe que puede echar mano de mí. También la vida le ha dado palos últimamente. Más que a nadie. Más que a nadie. ¿Qué le quita a usted el sueño actualmente? Nada. Porque me tomo media pastilla para dormir y va muy bien. Porque, ¿qué puede pasar? ¿Que me habitúe a tomar media pastilla para dormir justo? Pues si nos sacamos la media pastilla nos tendremos que tomar medio whisky. ¿O tú qué haces? Claro. Yo es que duermo poco. Es que esto No tengo tiempo para pararme a pensar que no me puedo dormir. Tengo que, dormir deprisa. Esto de estos programas que hacéis y que os levantáis tan temprano, pero si no hay nadie despierto tan temprano. Sí, hay gente que duerme con un ojo abierto. Yo lo que os admiro de vosotros, comunicadores como tú y periodistas como tú, es el levantarse tan temprano y trabajar el sábado. Encima. ¿Cómo ve usted el tema de la crisis? Bueno, ya hemos salido de la crisis, es decir, la crisis ya está superada y la sociedad será esto. O sea que, sobre todo, no me gustaría, al menos que no saliera, si hay alguien que me hace caso, que no se pensaran que estamos navegando todavía por un túnel y que estamos a punto de encontrar la luz. Nosotros ya hemos salido del túnel y esto es la situación que se va a producir en España en los próximos 10 o 15 años, es esta. Entonces de lo que se trata es de aprovechar la coyuntura que tenemos y las expectativas que nos dan para ir mejorando. Pero de la crisis hemos salido. Ahora lo que pasa es que estamos intentando curar las heridas que nos ha dejado la crisis y curar las heridas de los gastos innecesarios que se han realizado en Cataluña en los últimos tiempos. Pero de la crisis justo, ya hemos salido. Aquellos tiempos de antes, eso ya no vuelve nunca, ¿no? No, pero hemos de estar agradecidos, duran 15 años. Imagínate por un momento al revés. Que la crisis en lugar de 15 años de bonanza hubiéramos tenido 3 años y hubiéramos tenido 15 años de crisis. Del túnel ya hemos salido. Cataluña es esto. Tenemos que reducir gasto sanitario. Tenemos que ir al copago seguro al copago, que se me entienda en el tema de farmacéutico, en el tema sanitario, de todas aquellas cosas que son de medio nivel, de nivel medio hacia abajo. Digamos el constipado, para entendernos, ¿no? O el dolor de garganta o el dolor de oídos. De medio para arriba, lo que son los grandes temas sanitarios, estos no tiene que haber copago. Pero de aquí para abajo lo hemos de utilizar. Hemos de ganar también las farmacias. Hay que aprovechar las farmacias, los farmacéuticos. Yo al menos me acuerdo que cuando me hacía algo en mi casa, en el carrer La Unió de Tarragona, mi padre me llevaba a la farmacia, porque él confiaba en el farmacéutico como profesional. Aquí hay farmacias que podrían hacer servicios. Pero de la crisis ya hemos salido. Esto es lo que hay. Y a partir de aquí hemos de tener cabeza para resituarnos en ámbitos de mejora. Pero aquello de estar, estamos en un túnel, ya salimos, ya hemos salido justo. De cualquier manera, la crisis todavía ha de poner las cosas en su sitio. Ya las está poniendo. Y a todos y a cada uno de nosotros en nuestro lugar. Claro. Porque estábamos desencajados. Estábamos locos. Y lo que es evidente que la crisis actúa como una especie de asadás, ¿cómo se dice en castellano? El filtro, de filtro, para dejar pasar a unos y quedarse con los otros y sacarlos del sistema. No podía ser que hubieran tantos constructores, no puede ser que hayan tantos comunicadores, no puede ser que de todo haya tanto, que hayan tanto, que hayan tantos centros comerciales, que hayan tantas cosas. Bueno, la crisis será un gran embudo y al final saldrá aquello que económicamente resulte rentable. Lo demás, como que es superfluo, hace daño y debe ser apartado. El hombre es incapaz, porque no hay ningún político que diga esta radio hay que cerrarla, aquella radio,
Bueno, pues tiene que venir la crisis que sustituya al político razonablemente y vuelva a reubicar todas las cosas en el punto de partida en que tienen que estar. Pero esto no hay que ser Keynes para explicarlo, no sé si me explico lo suficientemente bien, pero que de la crisis hemos salido, seguro. ¿Y usted a la vida a estas alturas qué le pide? Trabajo. No me diga que todavía anda pidiendo trabajo. Claro. ¿Y lo bien que estás trabajando? ¿Tú no estás bien trabajando? Yo sí, pero justos no hay muchos, ya sabe, usted no conoce a muchos. Pues de Nadal, bueno, solamente yo, el otro no. O sea, si hay que ir con un Nadal de copas, hay que ir conmigo, no hay que ir con el otro, con el de Girona, vaya. Claro. O con aquel que jugaba en el Barcelona. Una vez... Hoy sé que hay que por ahí jugar tenis, además dicen que juega bien. Estuve hace poco trabajando en la parte sur de África y llego al hotel y me inscribo y lo primero que me preguntan dice, usted es familia del jugador de tenis. Sí, claro. Pero lo conocen en todos lados, ¿eh? Claro, es increíble. Y yo me acuerdo que una vez un periodista me dice, ¿quién es más famoso, el alcalde Nadal de Girona o el alcalde de Tarragona? Y al final hubo uno que estaba por allá y dice, no, el Nadal del Barça, el jugador del Barça. Y es evidente que es verdad. Bueno, ¿y con Luis del Olmo cómo se lleva? Muy bien. ¿Dejó de ser tertuliano? Bueno, porque Luis dejó la tertulia y entonces Vocento tiene otros criterios y va más al periodismo y nos ha sacado a los que éramos, digamos, más o menos políticos, ¿no? Pero Luis del Olmo es aquella persona de la que hablábamos antes o que le gusta el trabajo, que se morirá con las botas puestas, ¿no? Es un ejemplo, y ahora el hombre está conduciendo un programa desde las 10 de la mañana hasta las 12 y francamente es atractivo oírlo de vez en cuando. Lo que pasa que el horario, la franja horaria, para mí es difícil porque estás trabajando. Pero es buen tío, buen trabajador, en eso tiene toda la razón. Todos ¿Y ellos recuerda la época de tertuliano con cariño también, aquella época? ¿Disfrutaba? Fuimos por toda España, disfrutamos mucho, fuimos por toda España. Gente que nos juntábamos y lo que no sé es cómo nos levantábamos a las 7 de la mañana para ir a la tertulia, porque... ¿Y en cuánto tiene el récord en ir y venir de Tarragona a Barcelona al día? ¿Cuántas veces? No, yo siempre... lo he hecho 2 veces alguna vez, por volver a casa a comer. Pero ahora con el precio de la gasolina, con este gobierno que tenemos ahora, que como más sube la gasolina, más a poco nos hace ir, más despacio nos hace ir, pues ahora si sigue subiendo la gasolina tendremos que ir corriendo o andando al final, ¿no? Pero es que claro, ahora en estos momentos hay que empezar a pensar que el transporte público empieza a ser obligado, aunque te guste conducir y estas cosas, ¿no? Porque estamos en unos precios importantes, ¿eh? Claro. Y se nota, ¿eh? Porque los coches se llevan el consumo. ¿Hace mucho que no venía por aquí, por Santa Coloma? Digamos unos 10 años. 10 años. Seguro que cuando venía pensaba, el justo me va a preguntar, no sé qué, que no le he preguntado, pero que usted quería contarlo. No, a ver, aquí tiene usted su cámara. ¿Aquella? Sí, yo le agradezco que haya estado con nosotros esta noche, muchísimo, de verdad. Lo he visto muy bien, lo veo muy feliz. Me alegro por su esposa también, que vaya para adelante. Y dígale ahora ahí a la cámara lo que quería contarnos, que yo no le he preguntado, pero que usted lo quiere contar. Buenas noches. Pues yo esperaba que justo me preguntara muchas cosas, y la verdad es que últimamente, como que estoy un poco pasado, pues le hubiera contestado algunas, otras no. Yo me gustaría decirles a ustedes una cosa. Yo conocí a Justo hace muchísimos años, y en él siempre he tenido un amigo, y no me ha fallado nunca. Y por tanto, ya que estoy en su emisora y ya que ahora ya no soy político y por tanto ustedes me pueden creer más ahora que hace unos años, pues les digo la verdad, crean a Justo Molinero, confíen en él y se sentirán cómodos. Yo me he sentido muy cómodo con su amistad, con sus programas y con Joan Sardá muchas veces disfrutábamos cantando los anuncios que eran los de los jamones, que siempre me acuerdo de los jamones. Gracias, Justo, por traerme la radio. Un abrazo a todos.